Estamos en Hora Pico, hemos tenido una tarde muy agradable, les agradecemos siempre que nos acompañan a través de nuestras diferentes plataformas, los que nos ven en la pantalla del Canal Capital, los que están en Periscope, los que siguen nuestras entrevistas en Facebook Live o los que nos ven en conexioncapital.co. Bueno, hoy les mostramos nuestra imagen del día, el agujero negro, que nos ha llamado mucho la atención, por fin verlo, entender un poco más cómo es, pero se nos vienen muchas dudas a la cabeza y por eso nos acompaña desde Alemania el astrofísico colombiano Juan Diego Soler. Bienvenido a Hora Pico, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, qué bueno verlo y la tecnología nos permite tener esta entrevista. Y lo primero es que nos explique de la manera más sencilla posible qué es un agujero negro, por favor. Bueno, un agujero negro es una región del universo, una región del espacio-tiempo, en la que se acumula mucha materia en un volumen muy pequeño. Entonces eso hace que ese volumen muy pequeño tenga una atracción gravitacional enorme y cree una región de la cual no se puede escapar nada, ni siquiera la luz. Juan Diego, para entender un poquito más, entonces usted nos decía, mucha masa en un volumen muy pequeño con una fuerza gravitacional enorme, ¿verdad? Hagamos como una relación de esas tres variables, por ejemplo, con la masa de la Tierra. ¿Cuánta más tiene el agujero para entender en qué volumen? Y, por ejemplo, ¿cuántas veces tiene la fuerza gravitacional que experimentamos en la Tierra? Como para hacernos una ideita. Entonces, es completamente incomparable a lo que vemos en la Tierra o lo que experimentamos nosotros porque son fuerzas tremendamente enormes. Ese agujero negro que se observó y que se anunció y que ustedes han visto en esa imagen que parece el manchón del café cuando uno lo pone sobre la mesa, ese es un agujero negro que tiene la masa, 2 veces la masa de toda nuestra galaxia, concentrada en un volumen que es más o menos el del sistema solar. ¡Wow! Es esa concentración, Hay agujeros negros de 2 tipos. Hay agujeros negros que existen cuando explota una estrella que tiene varias veces la masa de nuestro Sol, son agujeros negros pequeños, pero hay agujeros negros que existen en el interior de las galaxias más masivas. Son agujeros negros que tienen millones de veces la masa de nuestro Sol. Ese es el tipo de agujero negro, del tipo de regiones de las cuales no puede escapar ni siquiera la luz, que están en el centro de las galaxias más masivas. Ese es el tipo de objetos que se vieron en estas imágenes que se revelaron hoy. No deja de darme a mí un miedo terrible, no, claro, me genera una angustia increíble. Ahora, hablemos de esa imagen, porque realmente habíamos oído mucho hablar de los agujeros negros, pero nunca habíamos podido verlo. Y esto pues ha sido, por supuesto, el esfuerzo de muchos años de científicos y lograr la imagen pues ha sido un gran logro. Entonces, resulta que durante la mayor parte del siglo XX, los agujeros negros eran objetos teóricos, eran objetos que solamente existían en las ecuaciones. Estas ecuaciones son las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, que predecían que puede existir un lugar donde las leyes de la física simplemente se rompen y que hay suficiente densidad para que se produzca ese efecto que no puede escapar ni siquiera la luz. Después comenzamos a tener observaciones del movimiento de estrellas cercanas al centro de nuestra galaxia. Resulta que las estrellas que están cerca del centro de nuestra galaxia tienen unas órbitas circulares muy rápidas que evidencian que hay algo ahí que no podemos ver, pero que es muy masivo. Hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia. En otras galaxias se veían como chorros de energía que se despliegan y esos chorros se ven en ondas de radiofrecuencia. Uno de los objetos más brillantes en ondas de radiofrecuencia es esta galaxia M87. Entonces, desde hace años sospechábamos que había un objeto muy masivo que estaba concentrando toda esa masa, estaba cayendo a ese centro de la galaxia y estaba produciendo esos chorros de energía. Hoy, por primera vez, vemos ese objeto que está en el centro, que es ese objeto que tiene 2 veces la masa de la Vía Láctea y que está consumiendo pues esa materia que está girando alrededor como si fuera el agua que va por el sifón en una tina que se desocupa. Julián, perdóneme si lo que voy a decir es una brutalidad y me perdonan también los televidentes porque lo hago desde la ignorancia. ¿El agujero negro es como la antítesis del Sol? Es decir, todo en nuestra galaxia se mueve y está en torno al Sol. Según lo que le entiendo, en esa galaxia es el agujero negro el que rige el comportamiento de todos los demás cuerpos. En nuestro sistema solar, el objeto que domina es el Sol.
En nuestra galaxia resulta que si ustedes comienzan a ver cómo se mueve la galaxia, una galaxia en espiral como la Vía Láctea, resulta que hay algo más, que no solamente es ese centro el que domina, sino que hay más, hay dinámicas distintas. Es decir, la galaxia no se comporta como el sistema solar, no es como el equivalente al Sol. Sin embargo, es un sistema, es como si ustedes tuvieran un sifón en el centro, y ese sifón se encarga como de tener el reciclaje de la materia que hay en la galaxia, porque a medida que esa materia se va acercando a ese sifón, va acelerándose un montón. Ustedes pueden hacer el experimento en su casa con el lavamanos, lo tapan, luego abren el lavamanos y ven que el agua que está más cerquita al sifón, pues se mueve mucho más rápido. Ese movimiento tan rápido hace que se expulse parte de esa energía, y eso es lo que veíamos indirectamente. Ahora, ay, no puede ser. No, lo perdimos. Se nos cayó la conexión. Volvimos, Juan, volvimos. Listo, entonces me parece que la analogía es muy clara y nos pone realmente un poco el contexto de imaginarnos el agua yéndose por un sifón. Pero entonces, ¿eso qué significa para nosotros? ¿Cómo nos afecta que existan agujeros negros en la galaxia? Pues resulta que hay dos tipos de ciencias, si ustedes los quieren dividir, es completamente arbitrario. Hay ciencia aplicada, que es por ejemplo la que a ustedes les permite hacer puentes o edificios o computadores más rápidos, y hay ciencia básica, que en últimas es aprender cómo funciona el espacio-tiempo, cómo funciona el tejido del universo. Resulta que hace 150 años la tecnología que usamos para comunicarnos ustedes y nosotros, y yo aquí en Alemania, o para tener computadores o luz eléctrica, esa era una tecnología que nadie sabía para qué servía. Hace 150 años, cuando Faraday hacía los primeros experimentos con electricidad, pues no se sabía a ciencia cierta cómo iba a servir eso. Entonces ahora estamos viendo cómo funciona el tejido del espacio-tiempo en ese lugar tan extremo, y la verdad no tenemos idea qué podemos hacer con eso. Hay gente que especula sobre viajes en el tiempo, sobre portales en el universo. Eso no lo sabemos, no tenemos ni idea si eso es posible. Lo que sí es cierto es que estamos viendo que una idea que tuvo alguien hace casi 100 años, que es la relatividad general, esa idea de Einstein, se cumple y describe muy bien el espacio. Entonces las implicaciones son, estamos entendiendo mejor el universo, y por otro lado estamos demostrando que un esfuerzo colaborativo y científico como el que logra construir ese telescopio de Event Horizon, que es el instrumento en últimas que hace posibles esas observaciones, pues nos permite descifrar cómo se comporta el universo. Entonces, más que una aplicación directa, nos está diciendo qué es el universo, y está respondiendo preguntas muy profundas sobre cómo funciona. Pues nos maravilla su respuesta, Juan Diego, y además pues nos da un poquito de susto, hay que decirlo, porque muy tristemente nuestros ojos seguramente no alcanzarán a ver lo que esta implicación, este descubrimiento de hoy implicaba. Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por sacar estos segunditos para conectarse. Usted es uno de los nuestros por el mundo, sacando la cara de Colombia. Gracias por esta noche estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por este espacio, y podemos continuar esta discusión en @JuanDiegoSoler en Twitter, y seguimos en contacto. Gracias. Perfecto, Juan Diego. Más gracias por hablarnos de estos temas tan complejos de una manera tan sencilla que lo entendimos muy bien. Así que de verdad que qué maravilla de conversación.